Gloria a Dios. Denle palmas a Cristo. Dios bendiga la vida de nuestro pastor y nos gozamos en esta semana de oración que estamos dando inicio. Le damos toda la gloria y la honra al Dios Todopoderoso y por su infinita misericordia y su infinita gracia que estamos acá. Y le doy gracias a Dios y a nuestro pastor que nos tomaron en cuenta para traer el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, yo en esta tarde o noche quiero hablar con ustedes de un tema que tal vez no nos va a gustar, y yo estaba meditando en la palabra de Dios y se titula Cuando hablamos de alguien. ¿Alguien ha hablado de alguien? Amén. Quiero hacer una pregunta sinceramente y si quieren me la contestan, si quieren no me la contestan. ¿Alguno de ustedes ha hablado de mí? Levanten la mano. Gloria a Dios. Yo he hablado de ustedes también y no soy un santo canonizado, así es que les pido disculpas. Pero otra pregunta, y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Alguna vez han hablado mal del pastor? Levanten la mano. Todos son santos canonizados. Bueno, voy a esto porque es que esto es muy importante dentro de nuestra vida como cristianos y no lo podemos evitar. Por más que lo queramos evadir, es un poco complicado, pero hay algo muy importante que sí tenemos que conocer acerca de esto, porque el enemigo de alguna otra manera te va a hacer ver malas cosas que realmente a veces las malinterpretamos, y eso es necesario conocerlo porque el enemigo se aprovecha de esas circunstancias, y por eso es necesario que tomemos en cuenta esto. Y es que a veces hablamos de alguien por lo que nosotros vemos. A veces vemos mal las cosas. De repente tú ves a un hermanito hablando con una hermanita y de repente ya dices, ya son novios, ya anda con ella, y empezamos a imaginar un montón de cosas. Por eso a veces hablamos de alguien, pero aquí hay algo muy importante. Pero yo me quiero enfatizar algo que sí es importante, y la palabra de Dios nos enseña acerca de esto, que murmuraban con Jesucristo. ¿Y cuánto no más van a murmurar del pastor, de ustedes? Y a veces hasta nosotros mismos murmuramos entre nosotros. Por eso no es bueno hablar cosas malas de nosotros. Y vamos a empezar con esto en San Juan 7:12. Acompáñenme. Y como ya oramos, ya desde que venimos, bueno, yo puse la palabra de Dios en las manos de nuestro Dios, y que sea Dios glorificándose y tomando control de todo esto, y que sea Él hablándonos a nuestras vidas, porque realmente Dios nos habla todos los días a través de su palabra. Y dice en San Juan 7:12, había un gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero el otro decía no. Los otros decían no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Pueden tomar su lugar. Y murmurar significa hablar de alguien. Lo estaba leyendo en la Real Academia Española, y murmuro también significa como un sonido sollozo cuando escuchan el viento. Y creo que en una parte donde bueno, no me quiero equivocar, pero mejor lo dejo ahí. Parece que cuando estaba Eliseo esperando, escuchó un murmuro en un viento solano, pero también puede significar eso. Pero también murmullo también significa que estén hablando de alguien en concreto. Y precisamente ellos estaban hablando acerca de Jesucristo y hablaban por las cosas que veían hacer. Unos hablaban bien y otros hablaban mal. Y muchas veces en tu vida vas a tener personas que van a hablar bien de ti y van a hablar mal de ti. Por eso no te debes de preocupar. Pero lo que sí te debe de preocupar es qué es lo que tú haces cuando hablas de alguien. Y en esta parte vemos cómo los judíos también lo confrontan más adelante aquí en San Juan 7:18-20. Lo vamos a leer. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió, una obra hice y todos os maravilláis. Y si leemos más adelante habla acerca de lo que Dios estaba haciendo, pero Él conocía sus corazones, conocía las intenciones de lo que querían, de lo que estaban diciendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que
Cuando nosotros pasamos constantemente por eso, tenemos que tomar en cuenta que hay dos maneras que nosotros hablamos. Cuando tú hablas con un hermano y cuando tú empiezas a hablar con un hermano del hermano que vistes, de alguna otra manera empiezas a hablar cosas malas, ¿cierto? Y eso lo que causa que seas piedra de tropiezo en vez de que seas de bendición, porque no sabes las circunstancias. Y les digo por qué yo a veces he hablado mal del pastor. ¿Quieren saber el secreto? Y a veces no les digo a ustedes y le pido disculpas al pastor, y me arrepiento ahorita, pastor. Siempre cuando yo interpreto algo mal, porque él hace, de alguna otra manera Dios le puso la sabiduría, el conocimiento, lo que yo hago, vengo al altar y le digo: Señor, si yo estoy mal, por favor, ayúdame a entender, porque a veces nosotros no comprendemos las circunstancias, el por qué no los dicen. Cuando Él te dice o cuando Él te exhorta, vengamos a ayunar, vengamos a orar unánimes, es por un propósito. Somos un solo pueblo, tenemos que unirnos para estar en un mismo sentir, así como nos marca en Hechos. Y somos un solo pueblo en Cristo Jesús, y cuando de alguna otra manera a través de la palabra nos enseñan, nos doctrinan, es por eso que nosotros también tenemos que tomar eso en cuenta. Cuando yo quiero hablar mal de ustedes, no le digo a otro hermano, simplemente vengo y le digo: Señor, mire, le digo: Padre Celestial. Y en toda la oración también ahí está la clave de todo lo que tú sientas en tu corazón, ponérselo en las manos de Dios, quitarte esa carga que a veces no nos deja avanzar. Y no nada más hablar mal de alguien, a veces hasta hablas mal de tu patrón, hablas mal de tu vecino, hablas mal de tu hermano, y por eso es importante que nosotros lo pongamos en las manos de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes han hablado bien de alguna persona? Levanten la mano. Cuando yo tengo la oportunidad, pues hablo bien de todos y también de mi pastor, porque es una bendición por el ejemplo que nos ha dado, no nada más por palabras, sino también por hechos, y también de alguno de ustedes que de alguna otra manera ha puesto un ejemplo, y esa es de admirar realmente, porque admirar y decir las cosas buenas es lo que realmente a Dios le agrada. Y tenemos aquí un pasaje bíblico en San Juan. Nos vamos a mantener en San Juan 5, del 19 al 20. Y eso es cuando nosotros hablamos cosas buenas. Por eso desechemos las cosas o los pensamientos y evitemos no hablar, porque nos habla la palabra de Dios que en Mateo 18:7, que no seamos piedras de tropiezo. Pero vamos a leer San Juan 5, 19 al 20. Dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Y aquí nos da una clave muy importante: todo lo que ve hacer al Padre. Y Jesucristo estaba hablando bien de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él vio todo lo que hacía. Él vio realmente cómo se iniciaron los cielos y la tierra. Y yo creo que cuando nosotros vemos a la persona y vemos bien, no vemos mal y no malinterpretamos, vamos a hablar bien de esa persona, porque tenemos prácticamente ese discernimiento de cómo vemos a la persona. Y por eso también nosotros como personas tenemos que dar ese ejemplo de que cuando alguien nos ve, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque somos cartas abiertas al mundo, y de alguna otra manera nosotros vamos a ser siempre vistos. Y si somos la luz de este mundo, tenemos que dar tenemos que dar una buena impresión. Pero como siempre, tal vez no todos van a ver como tiene que ser, pero es nuestra obligación que nosotros seamos ese ejemplo como cristianos, como seguidores de Cristo, que donde quiera que vayamos presentemos a Cristo en nuestra vida, de nuestro diario vivir, porque somos embajadores en esta tierra. Pablo hablaba acerca de eso, que éramos embajadores en esta tierra, y de alguna otra manera nosotros llevamos esa responsabilidad de llevar las buenas nuevas del Evangelio, no nada más con palabras, sino también con hechos, y esos hechos cuentan igual que las palabras. Por eso es necesario cómo nosotros nos comportamos, y por eso Jesucristo decía: yo vi al Padre. Más adelante en el 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que hace. El Padre le mostró, en otras palabras, le enseñó. Y la palabra nos enseña diariamente, nuestro diario vivir,
cómo nos tenemos que comportar como cristianos, qué es lo que tenemos que hacer diariamente en nuestra vida, que es necesario venir a la oración, que es necesario tener más búsqueda de Dios, que es necesario mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús y dejar de estar viendo para otro lado, porque cuando nosotros vemos a otro lado nos desviamos del camino. Cuando vemos al hermano, vemos al vecino, vemos a quien sea, nosotros nos desviamos del camino. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces ponemos la mirada en las personas, o ponemos la mirada en el músico, ponemos la mirada en el pastor, en el líder, o ponemos la mirada en las circunstancias económicas o lo que sea, y por eso nos desviamos muchas veces, por eso muchas veces tropezamos, y por eso nuestro blanco perfecto es Jesucristo, porque Él nos enseña a través de la palabra de Dios lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros tenemos que seguir, porque Él nos enseña diariamente. ¿Y cómo te va a enseñar diariamente? Cuando tú te propones a leer la palabra de Dios. Por eso dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros sabéis que tenéis, ¿qué dice? Y ahí está, Dios nos enseña todos los días, si nosotros la leemos. Pero si nosotros no la leemos, si nosotros no le ponemos tiempo a Dios, porque cuando queremos que Dios nos hable, aquí está la palabra de Dios. Si queremos que todas las mañanas Dios nos dé una palabra de bendición, aquí está. Cuando Dios también nos habla con una palabra de corrección, aquí está. Cuando Dios quiere jalar las orejas, también aquí está. Pero si no la leemos, viene alguien más y nos habla otras cosas que no están en la palabra de Dios y decimos, ¡guau! Y empezamos a caer también en pecado, porque empezamos a creer que tal vez cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos, que dejemos que Él nos enseñe a través de su palabra, y Dios usa siervos para que nos guíen correctamente en cosas que a veces nosotros no entendemos. Por eso es importante de que nosotros tengamos eso, para que hablemos bien de Jesucristo, para que cuando nosotros también tengamos esa parte, tengamos esa bendición de que lo que tú proyectes sean palabras de bendición y vean tu ejemplo. Tal vez no vamos a ser perfectos, pero lo vamos a lograr en nuestro diario caminar, y por eso es necesario que nosotros lo hagamos. Acompáñenme a Juan 4:42, y aquí les voy a dar un ejemplo también. Dice la palabra de Dios, y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Aquí, ¿quién habló? La samaritana de Jesucristo, y habló bien de Él, porque vio, no nada más lo escuchó, sino también lo vio, pero no malinterpretó las cosas, sino que lo vio realmente, y por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta eso. También tenemos aquí a Juan el Bautista en capítulo 3, 26 y 27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y aquí le estaba testificando de Jesucristo, estaba testificando bien de Él. ¿Por qué? Porque Él ya lo había conocido desde antes, Dios ya se lo había revelado en la profecía, y ya estaba escrito que iba a venir el Mesías, que se iba a acercar, que iba a llegar en ese momento, y que Él iba a tener la dicha de poderlo bautizar en agua. Y por eso es necesario que nosotros hablemos bien de la persona, de sus cualidades, y tal vez como humanos vamos a tener defectos, pero cada defecto que tú veas de cada hermano, tenemos que venir aquí al altar y orar. Por eso dice la palabra de Dios que oremos unos por otros. En Santiago 5:16 nos habla que nosotros oremos los unos por los otros, porque tenemos que orar por nuestro hermano, porque de alguna otra manera tanto él y tanto nosotros tenemos circunstancias que a veces, aunque no quisiéramos, nosotros también caemos en eso. Y es que a veces no quisiera caer uno, pero a veces uno no ve bien con los ojos a veces, y a veces uno ve más de la cuenta. Y por eso tenemos que tener ese cuidado de poner todo en las manos de Dios, y que sea Dios obrando en nuestras vidas, porque de alguna otra manera el que se va a salvar es uno, y el que va a ayudar para que el otro hermano se salve es uno.
Porque el ejemplo claro es, tú eres padre de familia, y si tus hijos ven lo que tú haces, ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. Si tú mientes, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no te congregas, si tú no le sirves a Dios de corazón, ¿quién lo están viendo? Tus hijos. ¿Y qué ejemplo le vas a dar? ¿Y cómo le vas a poder decir hijo mío, haz esto porque yo también lo hice? No tenemos ni siquiera esa facultad de decirle a nuestro hijo porque no lo hacemos. No nos congregamos, no buscamos a Dios, no leemos la palabra de Dios, pero a veces queremos siervos de Dios, que Señor, quería un siervo de Dios, pero a veces nosotros no buscamos. Y eso depende también mucho de los padres. Los padres de Jesús eran personas que realmente buscaban a Dios, estaban consagrados para Dios y constantemente también les enseñaban le enseñaban la escritura a Jesucristo. Pero era porque ellos también daban ese testimonio, ese ejemplo de que ellos eran vistos, y por eso tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Y hay algo muy importante: a veces queremos que cambie el esposo, la esposa, el vecino, pero a veces nosotros no cambiamos. A veces nosotros nos enojamos con tantito y decimos que somos cristianos. A veces nos llaman la atención y nos molestamos y decimos que somos cristianos. A veces decimos ayuden al hermano y nosotros vamos pasando por allá y ni siquiera lo ayudamos. A veces decimos vamos a apoyar en la obra de Dios y a veces ni apoyamos en la necesidad. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir viendo, porque de alguna otra manera vamos a ser ejemplos para alguien más. Tal vez ahorita no te das cuenta, pero más adelante te vas a dar cuenta cuando alguien se vaya a decir, no, por la culpa del hermano que decía esto y yo me fui. Ahí te vas a dar cuenta que a veces depende mucho, tal vez de alguna otra manera la responsabilidad es de cada uno, pero también de uno como persona, como hijo de Dios, de tratar de hacer lo mejor para que vean ese cambio. Y cuando nosotros decimos que mostramos el amor, pasamos por el comedor o por aquí a veces ya ni saludamos. Y como cristianos tenemos que tomar eso en cuenta, que al menos saludar, aunque no le demos la mano de lejos, hermano, Dios le bendiga. Y es algo que yo creo que como hijos de Dios, cuando tú naciste, empezaste a saber ese cambio que era bonito, de lo que Dios te está dando en transcurso de tu diario vivir en Cristo, a lo que el mundo te ofrecía. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar en cuenta eso. Vamos con esto que es también importante, porque nosotros sabemos que todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo por el Padre, porque el Padre se lo mandó, y ahora nosotros también tenemos esa encomienda. Lo que Jesucristo a nosotros nos enseñó, lo debemos de poner en práctica. Nos va a costar levantarnos el domingo en la mañana y venir a orar. Hay que venir, porque yo también estoy incluido. Y también te va a costar en la mañana en tu casa poder orar temprano y dedicarle unos 20 minutos. De que te va a costar, pero lo tienes que hacer. De que va a haber momentos difíciles donde tienes que leer la palabra de Dios y se van a impedir muchas cosas. Bueno, pero lo tienes que hacer, porque nada es fácil. Todo, dice, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y cuando vienen problemas a tu vida, gloria a Dios, cuando vienen problemas a tu vida, créeme que aquí está nuestra arma poderosa. Cuando vienen dificultades de escasez, cuando vienen dificultades de problemas en tu familia, vas y dices, Señor, ayúdame con tu palabra. Porque muchas veces vamos con el vecino, y a veces el vecino, en vez que te ayude, te dice, deja a la mujer si es que no te está haciendo caso, o deja al esposo, o pégale a tu hijo porque se está portando rebelde. A veces tenemos que tomar en cuenta que primero está Dios, y créame que el consejo sabio siempre lo buscamos en nuestro pastor de alguna otra manera, porque Dios ha puesto esa gracia en la vida de él, y a veces tenemos que tomar en cuenta eso también cuando nosotros no encontramos digamos en ese momento, porque de alguna otra manera Dios lo permite, para que tú también te acerques y tú conozcas qué es lo que Dios está haciendo dentro de tu congregación, qué es lo que está haciendo Dios y qué es lo que quiere para ti como hijo de Dios. Y por eso tenemos siempre que tomar en cuenta esto. Si nosotros
estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a ver cada adversidad complicada, pero no difícil. Por eso cuando David se peleó contra el gigante, dijo: yo no vengo contra espada ni jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él sabía que la fuerza no dependía de él, pero porque tenía una comunión con Dios. En ese tiempo no estaban todas las escrituras, pero ahorita nosotros tenemos la bendición. En ese tiempo solamente el Espíritu se derramaba en una persona en específico. Ahora se derrama en cada uno de nosotros, y ni aún así nosotros no buscamos. Y estamos pasando por alto cada cosa que Dios ha permitido en el tiempo de la gracia. Acompáñenme ya en Mateo 7:3. Y yo creo que nos vamos a ir temprano. Gloria a Dios. Bueno, quiero concluir con esto. Dice 7:3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y nos habla acerca de esto. Nosotros, nuestro diario caminar lo tenemos que tomar en cuenta nosotros. Es cierto que vas a ver algunas cosas que no te agradan de tu hermano, pero eso no es de tu incumbencia. Lo que dice también más adelante: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Y por eso dice en el 5: primero, hipócrita, saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y todo eso, primero nosotros tenemos que tomar esa parte. Y es que a veces nosotros queremos hacerlo forzadamente, que el hermano cambie o que la hermana cambie, cuando nosotros tenemos que tomar primero nosotros ese cambio como persona, para que sabiamente nos acerquemos y, hermano, le digamos: esto que está pasando, yo creo que te lo digo en el amor de Cristo, que no está bien, porque vas a llegar con palabras de amor para que el hermano entienda, y no con palabras fuertes que a veces dañan la vida del hermano en vez de edificarlo. Y por eso, cuando tú quieres hablar bien de alguien, eso es agradable, porque es una noticia que llega a otra persona y dice: si Dios está haciendo algo en esta persona, yo quiero conocer a Cristo. Si Dios cambió a esta persona y le quitó ese carácter y lo sacó del alcoholismo, de la drogadicción, yo quiero seguir a Cristo. Si Dios hizo un milagro en esta congregación, yo quiero buscar a Cristo Jesús aquí. Si veo que Dios tiene unidad en esta congregación con los hermanos, yo quiero venir aquí, porque aquí se siente el amor y la presencia de Dios. Pero todo es cuando nosotros hablamos bien y nosotros también damos ese ejemplo en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Y la otra, nosotros evitemos de hablar mal, que de alguna otra manera eso no nos lleva a un buen fin. Y cuando sientas algo mal en tu corazón, siempre póstrate delante de Dios. Y por eso también dice en Mateo 28: venid a mí todos los que estén cansados y cargados. El sentir algo mal a tu hermano es una carga que también tienes que venir y postrarte delante de Dios y decir: Señor, te entrego mi carga. Pero yo creo que no es la única carga. A lo mejor también hay otra carga que estás viviendo en tu vida personal. Hay una carga en donde tú estás batallando espiritualmente en tu forma de vivir, algo que te está impidiendo buscar la gloria y la presencia de Dios. Tal vez es la economía, tal vez puede ser hasta la familia, tal vez puede ser hasta tu trabajo, tal vez puede ser porque no tienes un transporte. Bueno, hay un montón de circunstancias que te están evitando y son como cargas que no te impiden buscar a Dios. Tal vez hay una debilidad espiritual que estás pasando y que tal vez necesitas que Dios en esta noche te quite esa carga. Necesitas que Dios empiece a arrancar eso que hay en tu corazón, que tú no encuentras razón por qué lo tienes. Bueno, yo creo que es el momento en esta noche, y si sientes el deseo de pasar, pasa. Y yo creo que los que vienen por primera vez con nosotros o segunda vez, si sienten el deseo de pasar, pasen. A lo mejor hay una carga por la que viniste hoy y no sé qué carga sea. Tal vez hay un problema en ti que estás pasando y que solamente Dios conoce. Yo creo que no fue casualidad
de que Dios hablara en esta noche. Jesucristo habla bien de ti, Él ha visto tus virtudes dentro de ti, Él ha visto cómo te has esforzado para llegar a este lugar, Él ha visto ese deseo y ese anhelo de quererlo buscar, pero todavía hay algo que tú necesitas que Dios empiece a obrar, para que Dios lo empiece a moldear y a quitar de tu vida. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre Celestial, en esta noche. Te agradecemos de todo corazón, Padre amado, por el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, y nos ponemos en tus manos en esta noche. Que seas tú obrando en nuestras vidas cada día, Padre Celestial, tocando nuestros corazones, Padre, moldeándonos conforme a tu voluntad, Dios amado. Y en esta noche, Padre, los hermanos que pasaron en este momento, que seas tú obrando en sus vidas, Padre Celestial, conforme a su necesidad, que seas tú consolando, quitando esa carga, Dios amado. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Tú eres la fuente de agua viva en nuestros corazones, y en ti hay paz, en ti hay gozo y alegría, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te agradecemos en esta noche por el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, y te pedimos por el día de mañana, Padre, por la oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra.